Esto sucedió cuando era más joven. Algunos de mis amigos y yo nos enteramos de esta casa abandonada en nuestro vecindario, y todos decidimos una noche ver qué tan valientes éramos e ir a explorarla. Para ser honesto, no lo vi como un gran desafío. No tenía miedo de lo paranormal, no creía en fantasmas ni nada por el estilo. Me preocupaba más encontrarme con un ser humano allí. Supuestamente, la casa había estado deshabitada durante años. El rumor o la leyenda iban más o menos así: el padre de la familia se había metido en una deuda grave. Vio la deuda como impagable y no encontró salida, así que tomó medidas por su cuenta. Decidió desvivirse, así como a toda su familia. Si fuera cierto, eso sería una situación horrible. Realmente no creíamos que esa fuera la historia de la casa abandonada, así que decidimos mantenernos escépticos. Ya sabes cómo pueden empezar los rumores en pueblos pequeños. Sin embargo, mi fe en que la leyenda era solo eso, una leyenda, se tambaleó cuando llegamos a la casa. Antes de entrar en la propiedad, instantáneamente sentí malas vibras en el lugar. Hice lo posible por ocultar mi ansiedad mientras todos nos adentrábamos lentamente en la casa abandonada. Entramos por una ventana rota. Fue un poco difícil entrar, pero mis amigos estaban bastante decididos, al menos eso parecía. Cuando entramos, vi muchas cosas: mesas, camas, cubiertos, todo tipo de cosas que esperarías ver en una casa bien habitada. Había, por decirlo de alguna manera, una sensación de vida allí. También estaban las cosas típicas que esperarías encontrar en un edificio abandonado, como vidrios rotos y grafitis, pero no podía dejar de sorprenderme de lo acogedor que se veía a pesar de esas cosas. Era como si hubiera una huella dejada por los antiguos residentes. Empecé a sentir un poco de escalofríos, pero todos seguimos adelante. Estábamos allí para explorar, no para dar media vuelta ante el primer obstáculo espeluznante. Llegamos al baño. Esta habitación estaba realmente destrozada, azulejos rotos y más grafitis. Pero lo más espeluznante para mí fue la forma en que goteaba el agua del grifo. Daba una sensación de película de terror. Entonces, uno de mis amigos susurró al grupo: «Chicos, creo que acabo de escuchar un ruido extraño», y con eso, mi miedo se duplicó. Nuestro grupo se quedó en silencio, y todos agudizamos nuestros oídos para escuchar cualquier sonido proveniente de la casa. Oí algo y casi jadeé. Venía de la planta baja. Sonaba como un golpeteo. Todos nos preguntamos qué era, así que bajamos lentamente por las escaleras hacia la fuente del ruido. Luego el ruido se detuvo. Estábamos un poco asustados en ese momento, y aunque estaba contento de no ser el primero en decir que deberíamos irnos, estaba feliz de salir de allí lo más rápido posible. Todos juramos que escuchamos una voz acompañar ese ruido de cortar, y decía: «Espera, no te vayas. Ayúdame». Aunque estaba oscuro y estábamos usando linternas, pude ver por las expresiones en las caras de algunos de mis amigos y por la forma en que todos nos quedamos congelados al mismo tiempo que habían escuchado lo mismo que yo, y estaban tan asustados como yo. Todos corrimos hacia la ventana por la que habíamos entramos. Juro que escuché a la voz decir algo de nuevo. Sé que escuché la palabra «ayúdame» y sé que sonaba más cerca que antes. Todos salimos corriendo por la ventana y nos fuimos. Desde ese día, he estado convencido de la presencia de lo paranormal y nunca lo busqué de nuevo. Y por supuesto, mis amigos y yo nunca volvimos a explorar edificios abandonados. A veces, supongo que puede haber algo de verdad en las leyendas urbanas locales. No es mi historia, sino algo que uno de mis amigos me contó. Se especializó en biología y buscaba trabajo a tiempo parcial relacionado con su campo de estudio. Estaba en busca de empleo en el sector agrícola o cualquier cosa relacionada con la investigación animal. Consiguió un trabajo recolectando especímenes. Era bastante exigente, pero le pagaban bien por ello. Suena bastante fácil o divertido cuando lo piensas en términos de caminar y recolectar plantas o insectos, pero era mucho más difícil de lo que parecía. Tenía que adentrarse en los bosques montañosos para encontrar los especímenes requeridos. Solo recordé lo que me contó el otro día cuando vi algo en las noticias sobre murciélagos, así que decidí compartirlo.
Un día, estaba en las montañas de la prefectura de Nara, haciendo un censo del número de murciélagos en la zona con un compañero de trabajo. Sabía que había algunos pueblos fantasmas en Nara, aldeas y asentamientos abandonados. Aparentemente, estos edificios en decadencia y deteriorados eran el hogar perfecto para los murciélagos, proporcionaban la oscuridad y la soledad necesarias que los murciélagos buscaban. El trabajo consistía en investigar y reportar. Se dirigieron a un pueblo minero abandonado y descubrieron lo que él describió como una casa extraña. Estaban intrigados por la casa y decidieron echar un vistazo. Dentro, la casa era tradicional, construida en el antiguo estilo japonés. Estos edificios todavía existen en Japón. La razón por la que despertó su interés fue que parecía que las entradas estaban tapiadas y no tenía ventanas. Para ellos, debía parecer el paraíso de los murciélagos, así que decidieron echar un vistazo al interior. El colega de mi amigo dijo algo que tranquilizó a mi amigo en ese momento. Explicó que cuando la gente abandona el pueblo, generalmente cierra sus casas con tablas. Tenía sentido y la casa parecía abandonada, así que procedieron con confianza. ¡Qué mala decisión tomaron! Tan pronto como desmontaron las tablas de la entrada, entraron y se sorprendieron al ver a 6 niños sentados alrededor de una mesa dentro de una casa claramente abandonada. Cuando su sorpresa se disipó, intentaron hablar con los niños, pero estos solo miraban al suelo y fingían no oír ni reconocer que estaban ahí. En un momento, mi amigo pensó que podría estar viendo maniquíes o muñecos muy realistas, pero sabía que eran reales. Vestían ropa muy básica, del tipo más barata que se encuentra en la tienda, y todos tenían cortes de pelo bastante uniformes, con la misma longitud de cabello. Como estaba oscuro, no podían identificar claramente el género de cada uno. Estuvieron llamando a los niños sentados en las sillas. Cada vez, los niños seguían sin responder hasta que hicieron una pregunta: ¿de dónde vienen? Y esta fue la única pregunta a la que respondieron. Simplemente señalaron hacia el fondo de la habitación todos al mismo tiempo. Aunque dudaban en dejar atrás a los niños, sentían que tenían la responsabilidad de investigar hacia donde señalaban. Estaba oscuro en la parte trasera y tuvieron que encender sus linternas. Había un pasillo largo y sinuoso que debía haberse alargado mucho más de lo que sería la longitud de una casa normal. Era casi como un túnel en algunos puntos. Finalmente, encontraron una puerta al final de este pasillo, y después de un rato, reunieron el valor suficiente para abrirla, pero estaba cerrada con llave. Dijeron que, al iluminar el suelo con sus linternas, encontraron varios conjuntos de huellas de adultos. Debido a la investigación en la que estaban involucrados, concluyeron que las huellas probablemente eran recientes. Llegaron a la conclusión de que los niños fueron llevados a esta casa abandonada y luego confinados allí por sus captores. Una vez que se dieron cuenta de esto, corrieron tan rápido como pudieron de regreso a la habitación donde habían visto a los niños. Para su sorpresa, los niños habían desaparecido. No había nadie allí. Esperaban que los niños hubieran escapado por el agujero que habían hecho al entrar al edificio abandonado. Quiero decir, es posible. Puede que lo hayan visto como su única oportunidad. Dijeron que se quedaron afuera gritando y llamando a los niños hasta que se puso el sol, pero no pudieron encontrarlos en ninguna parte. Volviendo adentro y buscaron para ver si había otros lugares donde los niños podrían estar escondidos en la casa abandonada, pero una vez más, no encontraron nada. El compañero de mi amigo se giró hacia él y le preguntó: «Oye, ¿crees que esos niños eran reales?». Bueno, solo esa pregunta asustó mucho a mi amigo y perdió la confianza por los eventos que acaban de suceder. Ambos se dieron cuenta de que no había mucho más que pudieran hacer allí en medio de la nada, y con la luz del día desvaneciéndose, así que decidieron regresar bajando las montañas en busca de señales de vida. Necesitaban que las autoridades se involucraran, y lo hicieron. La policía dijo que toda la zona estaría bajo investigación. No sé qué piensas tú, pero yo creo que mi amigo vio personas vivas en la casa y no algún tipo de apariciones. Me alegra que llegaran a tiempo, y supongo que me alegra que todos salieran de allí cuando lo hicieron. Espero que lo mismo sea cierto para los niños.
Cuando era un niño, fui a casa de una de mis amigas después de la escuela. Le había prometido prestarle un manga. Toqué a la puerta, y mientras esperaba a que viniera a abrir la puerta, miré alrededor del área. Mis ojos se posaron en un edificio abandonado al otro lado de la calle. El edificio estaba realmente deteriorado y destacaba en el vecindario de mi amiga. Anteriormente había sido una vivienda, menos moderna que las demás en la zona. Llamó mi atención y no pude evitar mirarlo. Mis ojos se dirigieron a una de las ventanas. Había un espacio entre las cortinas desgarradas y vi a alguien dentro. No sabía si era mayor o joven a primera vista, pero noté que tenía el pelo largo y rizado y parecía muy delgada. Tenía unos ojos horriblemente hundidos con bolsas grises debajo de sus ojos oscuros. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pensando que mi mente estaba formando figuras familiares en los patrones que podía ver en la oscuridad de la casa. Traté de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero no podía quitarme la sensación de estar siendo observado. Mi instinto me decía que había visto algo, y ella me miraba fijamente. La ventana desde la que sentía que me estaban observando estaba en la planta baja, a la altura de mis ojos. Me hacía sentir incómodo, y quería que mi amiga se apresurara a abrir la puerta. Finalmente lo hizo, y entré en el salón. Traté de mantener una actitud positiva a pesar de tener la piel de gallina. Sugerí a mi amiga que cerráramos las cortinas en el salón, no porque estuviera brillante afuera, sino porque no quería sentir la mirada de la extraña mujer al otro lado de la calle sobre mí. Sentí que me observaban cada vez que iba a su casa después de ese día y esa experiencia. No le dije nada a mi amiga sobre la mujer. No quería que se asustara o tuviera problemas para dormir. La razón principal para mantener la boca cerrada era que no quería que mi amiga pensara que era extraño o un poco loco. Después de un tiempo, mi amiga y yo perdimos el contacto. No sé cuál fue la razón exacta, pero podría haber sido porque nos separaron en diferentes clases cuando entramos al siguiente grado en la escuela. Después de eso, no nos vimos mucho en la escuela y no tuvimos tantas oportunidades de pasar el rato. Al final, dejé de ir a su casa. Sin embargo, unos años después, me encontré con ella y empezamos a hablar. Terminé contándole sobre la extraña mujer delgada que había visto mirándome desde la casa abandonada al otro lado de la calle. Le pregunté sobre la casa y ella dijo que llevaba años abandonada. Me aseguró que nadie vivía allí. Pero cuando mencioné lo que había visto ese día, se quedó en silencio. Le pregunté qué sabía sobre el lugar y me recordó que había estado allí cuando era más joven. Ambos habíamos entrado con algunos amigos para poner a prueba nuestra valentía una tarde. No sé por qué no podía recordarlo hasta que ella lo mencionó. Casi parecía un sueño vívido para mí. ¿Realmente fui allí? Supongo que sí. Podía recordar que estaba abandonado, pero no recordaba haber entrado. Fue lo más extraño. Después de esa extraña revelación, esa noche cuando me acosté para dormir, tuve un sueño, o tal vez una pesadilla sea más preciso. Vi a la mujer delgada con los ojos hundidos, de la casa abandonada mirándome desde la oscuridad de mi armario. Vi esos ojos mirándome y en ese momento supe lo que era el verdadero miedo. Solo sucedió una vez, pero una vez fue suficiente. Aún puedo ver esos ojos a veces cuando cierro los míos por la noche. A menudo siento la necesidad de revisar los armarios de los hoteles en los que me hospedo. No quiero volver a verlos. Cuando estaba en la secundaria, había esta casa abandonada de la que mis amigos y yo habíamos oído hablar. Todo el mundo en la escuela había escuchado todo tipo de leyendas urbanas sobre el lugar, pero la verdad es que no creo que nadie de nuestra edad hubiera entrado allí. De todos modos, un grupo de amigos y yo queríamos ser los primeros en entrar, así que ideamos un plan para entrar a la casa abandonada y contarle a todos, tal vez presumir ante todos, que seríamos los primeros en hacerlo. Supusimos que nadie había estado allí durante un tiempo porque el jardín estaba cubierto de maleza, y los árboles en el jardín cubrían las ventanas y crecían en el techo. Se veía muy oscuro, incluso durante el día. Necesitábamos linternas y las llevamos.
Entramos por la puerta trasera. La casa estaba en gran parte destruida allí atrás y podíamos caminar justo donde habría estado la puerta trasera o el porche trasero. Estábamos todos muy emocionados por empezar a explorar. Tenía miedo, pero estaba listo para hacerlo. No podía esperar para contarles a los niños de la escuela sobre lo que vimos allí dentro, lo que fuera que fuera. Mi mente ya estaba acelerada. Navegamos por la planta baja y no encontramos mucho de interés allí. Luego subimos al piso de arriba y entramos en una especie de habitación. Había cosas como diarios y muñecas sucias y cubiertas de polvo en esa habitación. Uno de mis amigos recogió el diario. Parecía ser el artículo más nuevo allí, así que empezó a hojear las páginas. Todo lo que había eran solo líneas y líneas de nombres, horas, fechas y algún tipo de número al final. No tenía mucho sentido. Era bastante espeluznante la forma en que tantos ojos inanimados nos observaban. Había pósters dañados por el sol de cantantes que nos miraban, así como esas muñecas cubiertas de polvo. A pesar de ser espeluznante, era bastante genial ver una ventana al pasado. Decidimos bajar de nuevo. Nos dimos cuenta de que realmente no podíamos entrar en la cocina porque el piso estaba tan mal allí que no parecía seguro en absoluto. Volvimos nuestra atención a la sala de estar. Encontramos un armario enorme con una puerta corredera. Aquí se llama Fusama, es simplemente una puerta corredera que conduce a estanterías de almacenamiento. Bromeamos diciendo que había algo ahí dentro. Nadie quería ser lo suficientemente valiente como para abrirlo al principio. Todos habíamos visto The Grey y The Ring a esa edad. Nuestra imaginación estaba creando imágenes aterradoras. Finalmente, uno de mis amigos decidió presumir de lo valiente que era y dijo que abriría la puerta corredera. Todos lo animamos a hacerlo, tal vez incluso lo presionamos un poco. Agarró el mango con ambas manos y lo tiró con todas sus fuerzas. Lo que salió de más allá de la puerta corredera fue una vista que nunca olvidaríamos. Tan pronto como tiró de la puerta, escuchamos algo moverse desde el interior. Todos apuntamos nuestras linternas a la abertura que había creado, mientras una cantidad innumerable de jeringas usadas se derramaba y cubría la alfombra raída a nuestros pies. Todos empezamos a gritar y a entrar en pánico. Realmente no entendíamos la situación, éramos demasiado jóvenes para comprenderlo. Pero sabíamos que era malo. No era como en las películas cuando entrabas en un edificio abandonado y veías un fantasma o un monstruo o algo así. Era mucho peor. No había fantasmas, solo el tintineo de agujas de metal que se deslizaban por el suelo. Vimos algo ese día que, para mí, fue mucho más aterrador y deprimente que cualquier historia de fantasmas o leyenda urbana, el horror del abuso y la adicción, un horror tan intangible para nuestras mentes jóvenes que era abrumador. Tengo solo una cosa más que contarte sobre esta experiencia. Aparentemente, uno de mis amigos todavía se sentía valiente o sentía la necesidad de mostrar su descubrimiento a algunos otros amigos. Volvió a la casa donde las agujas llenaban el suelo. Dijo que cuando regresó la segunda vez con su hermano y los amigos de su hermano, fue solo entonces que entendió el significado del diario que habíamos encontrado arriba. Como mencioné antes, el diario hacía referencia a fechas, horas, nombres y un número que no entendíamos. Su hermano dijo que el número después de la fecha, la hora y el nombre era la cantidad de inyecciones o agujas que esa persona había usado. Realmente fue una casa de terror.